Buenos días. Esta vez vamos a platicar acerca del teorema de Bernoulli o también llamado ley débil de los grandes números. Eh, en general, el propósito es tratar de explicar exactamente a qué nos referimos con una ley débil de grandes números. Em, la expresión matemática que tenemos es la siguiente y justamente vamos a explicar las componentes y la esencia de esta ley que es fundamental en las aplicaciones de estadística, en particular justamente dentro de lo que es la estadística inferencial, que da sustento a la llamada ley justamente del límite central o teorema del límite central. Esta ley nos expresa esto. Eh, Dice que esto que encontramos aquí adentro realmente tiene una probabilidad cero de ocurrencia, pero en el límite. Es decir, leído de manera directa, el límite de la probabilidad de que la frecuencia con la que ocurre un evento difiera de la probabilidad de ocurrencia de un evento y eso sea mayor que un valor dado, en general va a ser cero, siempre y cuando el número de repeticiones sea grande. Esta expresión en principio justamente parece complicada, pero vamos a explicarla a través de un ejemplo para el cual ya tenemos conocimiento en su aplicación. Consideremos, por ejemplo, una situación, el lanzamiento de una moneda honesta y que a mí lo que me está interesando es la probabilidad de obtener águila. En el lanzamiento de una moneda honesta, la probabilidad justamente de obtener eh, águila es de un medio. ¿Qué podríamos traducirlo en su interpretación o en su uso gráfico como un 0,5 en este caso? Esta sería nuestra probabilidad, digamos, de color rojo para efecto de la interpretación. Tengo una probabilidad teórica de ocurrencia, claro, bajo una cuestión, un supuesto de que la moneda es balanceada o es honesta y tengo resultados equiprobables. Entonces, en este caso, ¿cómo es la interpretación de ley de grandes números? ¿A qué me refiero con Fn, en este caso de color azul, o la frecuencia de relativa de ocurrencia del evento? Aquí yo voy a suponer que con esta moneda honesta que tiene probabilidad de águila de un medio, hago yo varias repeticiones. Aquí yo hice una serie de lanzamientos y en particular no hice un número largo para que pudiéramos visualizar de lanzamientos, hice 21 lanzamientos. También para romper esta ley, también me sirve para romper con la idea de que si la probabilidad es águila, al hacer una serie de lanzamientos, la mitad serán águilas y la mitad soles. Por eso a propósito yo hice 21 lanzamientos porque me rompe justamente con esa idea de que tengo mitad y mitad. No puedo sacar mitad de 21 en águila y la mitad en soles, pero lo que sí tendría yo en este caso, en mi secuencia de lanzamientos, para este caso particular, es justamente lo siguiente. En la primera repetición, yo obtuve sol. Y aquí si yo voy contando, bueno, ahorita me voy al conteo de frecuencia acumulada, que ya también la tenemos. El segundo lanzamiento sí obtuve águila, en el tercer lanzamiento obtuve sol, en el cuarto obtuve águila, en el quinto también, en el sexto también, séptimo y octavo sol, y así sucesivamente hasta los dos últimos lanzamientos en los que obtuve yo
águila como resultado con esa moneda, cuya probabilidad teórica que marqué aquí en color rojo justamente es de un medio. Si empiezo a tomar en cuenta el número acumulado de águilas, hasta el primer lanzamiento llevo 0 águilas. Hasta el segundo lanzamiento, pues yo ya tengo en este caso un águila. Ya es lo que tendría aquí en este caso. Entonces, eh, para el tercer lanzamiento, por ejemplo, aquí tengo sol, aquí ahorita me regreso, pero teníamos águila entonces en este caso, teníamos sol en el primer lanzamiento, llevaba yo cero águilas hasta ahí. En el segundo yo tenía como resultado águila. Y aquí en este caso yo ya llevo acumulado un águila. En el tercer lanzamiento tengo sol y sigo justamente con un águila. Acumulado hasta aquí tengo un águila. Cuarto lanzamiento volví a tener águila y acumulado hasta el cuarto lanzamiento tengo dos águilas que estoy señalando aquí. En el quinto lanzamiento volví a tener águila y acumulado ya llevo 3 águilas. Una, dos, tres. En el sexto lanzamiento volví a obtener águila. Eso de manera aleatoria, con lo cual llevo 4. Séptimo lanzamiento tengo sol y acumulado llevo una, dos, tres. Sigo con 4 y así vamos contando el número acumulado de águilas. Entonces, en este caso, esta es la frecuencia acumulada de águilas hasta 21 lanzamientos y después obtengo la frecuencia relativa que en mi caso será justamente F subíndice n. ¿Cómo obtenemos una frecuencia relativa? Pues dividiendo en este caso el número de águilas que obtuve entre el número de tiros que he hecho. Aquí tengo 0 águilas de uno, me va a dar 0. Aquí tuve un águila en 2 lanzamientos, tengo 0,5. En este caso, sigo con un águila, pero de 3 lanzamientos, tengo un 33%, punto 33. Acá tengo 2 águilas en 4 lanzamientos, que me da un 0,5. Y así sucesivamente hasta mi última repetición, la número 21, que tuve 11 águilas, en donde tendría yo entonces que la frecuencia relativa sería de 11 de 21, que es un punto 52. Todo esto para mí es lo que estoy considerando como la frecuencia relativa o también mm, una forma de tener un acercamiento hacia la probabilidad. Entonces, todo esto es justamente la frecuencia relativa y lo que me interesa es el comportamiento de la frecuencia relativa. Aquí es que lo describo a continuación abajo, hago un registro gráfico y entonces voy desde el primer lanzamiento hasta el lanzamiento número 21 y lo que estoy registrando es la frecuencia relativa. Habíamos dicho, la frecuencia relativa de águilas al inicio era 0, nos fuimos acá adelante a punto 5, bajamos a punto 33 y se fue moviendo todo esto. Esto es el comportamiento de la frecuencia relativa con la que yo obtendría águila y como estamos observando, en general hay una tendencia a acercarse a la probabilidad roja, que es la probabilidad teórica de obtener águila, que es 0,5. Entonces, ahora, en general, no es una convergencia segura. No tengo una probabilidad uno de que converja. A eso se refiere con una ley débil de grandes números. Es posible que haga muchos lanzamientos y también es probable que yo no tenga un acercamiento deseado. Aquí, por ejemplo, yo involucro el concepto de distancia o acercamiento. En este caso, este acercamiento lo doy como un epsilon que estoy marcando aquí justamente en color rosa. Y entonces, si este fuera mi epsilon, yo lo puedo determinar de antemano. A lo mejor acá es 0,05, podría ser 0,1 o podría ser menor, podría ser cualquier valor tan pequeño como se quiera. Entonces, ¿qué es lo que estoy señalando aquí en este caso? Que en realidad es probable
en este caso, o la probabilidad de que la frecuencia, que son o es mi secuencia de puntos azules, difiera de la probabilidad en más del épsilon, en general va a tender a cero. No es seguro que siempre logre una diferencia menor al epsilon. Y esto lo que me está diciendo, sí, que sea cero, la probabilidad de un evento es que no ocurre. Aquí me dice que la probabilidad de que exceda eso realmente va a tender a cero. Con esta idea o esta notación de límite no me garantiza que sea cero la probabilidad. ¿Y a qué me refiero con que no me garantiza que sea cero? En esta secuencia justamente de repeticiones vimos el comportamiento de la frecuencia relativa y si yo propuse este alejamiento epsilon, yo veré que realmente a la larga, el comportamiento de la frecuencia relativa no excedió este valor. Y entonces sería una forma en que en determinado momento la probabilidad me explica el comportamiento de la frecuencia relativa. Si la probabilidad de águila es un medio, entonces si yo hiciera muchas repeticiones, yo encontraría que la frecuencia relativa con la que ocurren águilas no va a exceder de este valor, pero en realidad no es tan seguro, no es una probabilidad segura. No es siempre seguro que me acerque tanto como yo quiera. ¿Y a qué me refiero yo en este caso? A que a lo mejor me podría ocurrir esto. En otra repetición, justamente yo podría tener esta secuencia y entonces, ¿qué es lo que están observando aquí? Que la diferencia después de una cierta secuencia que pudiéramos considerar larga, la diferencia que existe entre la frecuencia relativa con la que ocurre águila en varias repeticiones y la probabilidad de águila, que es el valor rojo, sí me excedió a este valor epsilon que yo tengo de esta manera. En otras ocasiones puedo volver a hacer repeticiones y simplemente yo encontraría que sí, la diferencia entre la frecuencia relativa y la probabilidad sí es menor, es más pequeñita que este epsilon. Entonces, la idea justamente de convergencia en probabilidad, lo que me está indicando es que sí es probable que si yo estoy haciendo varias repeticiones del ensayo, entonces pueda yo acercarme, es decir, la probabilidad de que la diferencia entre la frecuencia y la probabilidad exceda al valor es casi cero o tiende a cero. Entonces aquí nosotros estamos involucrando en realidad, digamos, tres conceptos. La probabilidad roja, que es la probabilidad de águila, que en este caso viene siendo justamente un medio, y la frecuencia relativa con la que ocurre, que eso ya sería un comportamiento estadístico, si hago muchas repeticiones del ensayo, cuál es la frecuencia con la que me ocurre un suceso, pero además tengo aquí una P de color negro, que es una probabilidad. Esto que indica la probabilidad de que este acercamiento exceda un valor. Entonces, prácticamente que sea cero esta probabilidad negra, quiere decir que en varias repeticiones del ensayo, por ejemplo, en este caso de hacer varios lanzamientos, no es muy seguro, pero en la gran mayoría yo estaría encontrando que la frecuencia relativa o la diferencia entre la frecuencia relativa y la probabilidad sí es menor a una distancia que yo pueda especificar, pero aquí también sería menor, podría encontrar, pero me encontraré algunos casos, y quizá algunos casos donde la diferencia entre la frecuencia relativa y la probabilidad no sea menor a eso. Y eso habla de que está mal el experimento, no habla de que está mal el experimento, simplemente es parte del azar, no es una convergencia segura.
no se me garantiza que si yo hago 1000 lanzamientos, siempre la diferencia o el acercamiento va a ser tanto como yo quiera. En ocasiones puede que no me acerque tanto como yo desee hacia la probabilidad. Entonces, además, también esta convergencia en probabilidad o este comportamiento donde solo me dice que es probable. Solo me dice que es probable, en este caso, aquí prácticamente poco probable que yo exceda esa diferencia. También sería una manifestación de la idea de azar. ¿Cómo es que manifiesto que mi experimento es aleatorio? Porque seguro que si dejáramos en un grupo de varios estudiantes la tarea de hacer varios lanzamientos de una moneda y estudiar el comportamiento de la frecuencia relativa con la que ocurre águila, algunos presentarán esta tarea o este comportamiento, algunos estarán presentando este comportamiento y algunos estarán presentando este comportamiento. Alguien diría, bueno, pero ¿cómo si la moneda fue legal? Realmente aquí la frecuencia relativa quedó por debajo de la probabilidad y me alejé en más de lo que podíamos esperar, en tanto que aquí mis resultados generalmente estuvieron arriba, pero no hay problema, hay un acercamiento y aquí sí particularmente me acerqué en más de lo que se deseaba. Aquí, por ejemplo, ¿qué implicaría que fueran ceros exclusivamente al principio de la frecuencia relativa? De seguro que en el primer tiro salió sol y por lo tanto la frecuencia de águilas es cero, en el segundo salió sol, tercero, cuarto, quinto salió sol, ya aquí de repente en el sexto lanzamiento ya me salió un águila y por eso tengo una frecuencia de 1 de 6 en punto 16, mientras que alguien en su tarea en el primer lanzamiento tuvo un águila y 1 de 1 me da 1, en el segundo también tuvo águila, tuvo 2 de 2 me da 1, etcétera. Entonces, también esto podría ser un reflejo de un comportamiento aleatorio. Sería prácticamente imposible que en un grupo de varios estudiantes todos llegaran, o al menos incluso dos, llegaran con la misma gráfica de frecuencia relativa o el mismo comportamiento, si es que los resultados o el experimento, las repeticiones fueron al azar. Pero lo más importante es que se comprendería que en ocasiones, dado a que es una convergencia en probabilidad, yo no estuviera tan cerca y sin embargo no habla de que la moneda está mal. Simplemente es parte del azar que en un determinado momento yo no me haya acercado tanto como desearía. Y entonces esto también, esta idea nos da elementos para cuando yo no pueda tener una probabilidad teórica, que no pueda sostener, por ejemplo, que la moneda es honesta, entonces la moneda sí va a tener una probabilidad, va a tener una línea roja, cualquiera que sea esta línea roja y una probabilidad. ¿Y cómo te podrías acercar a esa probabilidad? Bueno, haciendo varias repeticiones y pensando en que en realidad la frecuencia relativa va a estar cercana a la probabilidad teórica de obtener águila. Nosotros hasta el momento hemos trabajado situaciones en las cuales suponemos que la moneda es honesta, que todo está bien y tenemos de antemano una probabilidad teórica. A veces no la tendremos, pero la estudiaremos a través de un comportamiento de la frecuencia relativa. Claro, tomando en cuenta que este resultado, la ley de grandes números, solo me está diciendo que es probable un cierto acercamiento o finalmente que la probabilidad de que mi acercamiento o no tenga tanta precisión, el acercamiento entre la frecuencia y la probabilidad exceda un valor, en general tiende a cero. Reitero, este límite dice, eso tiende a cero y no siempre es seguro el acercamiento. Y esta es la idea de ley de grandes números que finalmente nos va a dar elementos de si yo tengo una probabilidad teórica roja, de antemano me está explicando el comportamiento de la frecuencia relativa. Si a mí me dicen que la probabilidad de que una persona tenga cierta característica es, por ejemplo, un décimo, entonces yo esperaría que si entrevisto a muchas personas,
después de ello, yo vería que la frecuencia de las que tienen cierta característica, pues se acerque a un décimo, porque esa probabilidad me explica el comportamiento de la frecuencia relativa. Pero reitero, sí hay que considerar que es una convergencia en probabilidad, no es una convergencia segura y podría ocurrir esto. No estoy tan cercano y a lo mejor alguien dirá, oye, si haces más repeticiones, sí, sabes que es más probable que no excedas a el valor o que estés cercano al valor, pero finalmente simplemente te podrían ocurrir casos en que no tengas la cercanía deseada. Entonces, bueno, esa es la explicación de la ley débil de grandes números y complementa a la idea del cálculo de una probabilidad roja y empezamos a tomar en cuenta que también una probabilidad empírica o una frecuencia relativa podría darnos una idea de cuál es la probabilidad teórica de que ocurra un evento. Pues eso es todo, muchas gracias y bueno.